buenos días, magistrada y magistrados. La sesión pública de la primera sala colegiada penal y civil ha comenzado. Muy buenos días. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la primera sala colegiada penal y civil, señalada para el día de hoy, 5 de noviembre del año 2025, a las 11 horas. Tiene el uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos la magistrada y los magistrados que integran esta primera sala de conformidad con el artículo 2, fracción 1 del Acuerdo General número EX 0825090201 del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, de fecha 2 de septiembre del 2025, en el orden interno siguiente. Como magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. Como magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. Y como magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la presente sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo el conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 3 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Les pregunto a ustedes si el número de tocas listados será sesionado en su totalidad y, de ser así, sean tan amables de expresar su anuencia en votación económica. Muchas gracias. Se comienza con el toca del magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos, quien enlistó una resolución. Corresponde al número 1 de la lista de la sesión. Toca 87-2025, deriva del expediente civil 712-2022 del Juzgado Primero Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 10 de diciembre del 2024 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de esta sala el proyecto de resolución que en este acto me permito explicar en forma sintetizada. El problema jurídico a resolver es determinar si la decisión de la juez de origen fue correcta al no admitir la prueba solicitada en el apartado quinto, toda vez que para la prueba que se refiere, para que la prueba a que se refiere sea admitida, resulta necesario que la misma se hubiera relacionado en su escrito de demanda. Del estudio de las constancias que obran en el cuaderno de prueba marcado con el número 2 de la parte actora dentro del expediente de origen, se desprende que en auto de fecha 10 de diciembre del año 2024, la jueza primigenia no admitió la probanza del apartado quinto, en razón de que resultaba necesario que la misma se hubiese relacionado en su escrito de demanda de conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 166 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Por tanto, se propone declarar infundado el agravio vertido por la parte apelante, puesto que la carga probatoria recae en las partes y son ellas quienes deben oportunamente ofrecer y perfeccionar las pruebas idóneas para acreditar su acción. Y si bien es cierto que el juzgador cuenta con amplias facultades para investigar la verdad real, esto no entraña una obligación, sino una potestad de la que puede hacer uso deliberadamente, sin llegar al extremo de suplir a las partes en su negligencia en el ofrecimiento o perfeccionamiento de pruebas para acreditar la acción. Es decir, dicha facultad no puede entenderse en un sentido de eximir a las partes de su obligación de preparar y exhibir oportunamente las pruebas a fin de demostrar su acción o excepción, ni de perfeccionar las aportadas deficientemente para ese efecto, pues lo que pretende la parte apelante constituye una carga procesal que era su obligación, ya que el artículo 52, fracción segunda del Código Adjetivo de la materia, no impone esa carga al resolutor, por lo que la determinación asumida en el proveído recurrido no lesiona sus derechos. En tal sentido,
la propuesta del presente proyecto es declarar infundado el agravio formulado por la institución bancaria. En consecuencia, se propone confirmar el auto de fecha 10 de diciembre del año 2024, dictada por la jueza primera civil del Departamento Judicial del Estado, en el cuadernillo de pruebas marcado con el número segundo, derivado del expediente marcado con el número 712, diagonal 2022. Secretaria, sea tan amable de proceder a recabar la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con el toca que fue enlistado por el magistrado primero y se comienza con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer, quien enlistó dos resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Toca 66-2025, deriva del expediente civil 154-2025 del Juzgado Quinto Civil, Juicio Extraordinario Hipotecario. La sentencia apelada es de fecha 25 de abril del 2025 y el apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En el presente asunto, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza estuvo en lo correcto o no al disminuir los intereses moratorios pactados entre las partes en el contrato base de la acción. Los razonamientos sintetizados que propongo son los siguientes. El inconforme hace valer 4 argumentos a manera de agravios. En el primero, señala que le causa agravio que en la sentencia recurrida la juez disminuyó los intereses moratorios pactados entre las partes en el contrato base de la acción. En el segundo, manifiesta que las tasas que debió tomar en cuenta la autoridad de primera instancia para hacer su análisis de la usura debieron ser las de la fecha en la que la parte demandada incurrió en mora y no la fecha cuando se firmó el contrato. Como tercer argumento, aduce que en la sentencia de primera instancia no se respetaron los derechos humanos de su representada, toda vez que la juez dejó de tomar en cuenta que esta es una institución bancaria perteneciente al sistema financiero y las tasas de interés se encuentran reguladas por el Banco de México, causándole agravio a su representada que al momento de realizar el análisis de usura, la juez tomara como referencia los cuadros comparativos de créditos hipotecarios que aparecen en la página electrónica de Internet de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en lugar de realizar su análisis de acuerdo a los datos proporcionados por el Banco de México, relativo a la tasa de interés de crédito a los hogares, en virtud que el Banco de México es quien regula las tasas de interés. Y en su cuarto argumento, señala que la jueza debió tomar en cuenta que las partes del juicio de origen son sujetos de derechos humanos, por lo que debió resolver con equidad y respeto, debiendo ponderar los derechos de ambas partes, siendo que en el caso únicamente protegió los derechos de la parte demandada. Considero que esos argumentos son infundados. El primero, toda vez que del contenido de la determinación recurrida se observa que la jueza sí fundamentó y motivó la decisión optada, al concluir que los montos fijados en el documento que sirvió como base de la acción para el pago de intereses ordinarios y moratorios eran desproporcionados, fundando su resolución en la legislación aplicable y señalando las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que tuvo en cuenta para la emisión del acto reclamado. En cuanto al segundo, al resultar falsa la premisa de la que parte el inconforme, ya que tal y como se aprecia en la sentencia recurrida, la juez tomó en consideración al momento de determinar a partir de qué fecha comenzarían a generarse los intereses moratorios, las tasas de interés vigentes al momento en que la parte demandada incurrió en mora y no la fecha en la que se celebró el contrato como aduce el apelante. Por lo que toca al tercer argumento, considero que es infundado, toda vez que la autoridad de primera instancia analizó las particularidades del caso y estimó idónea la tasa de interés de créditos a los hogares, incluyendo bancos y sofoles, indicador del costo de créditos hipotecarios, tasa de interés asociada al costo anual total de créditos en pesos a tasa fija proporcionada por el Banco Nacional de México, para determinar si los intereses, tanto ordinarios como moratorios, reclamados son usurarios.
en virtud de que la misma se adecúa a la naturaleza del acto jurídico. Finalmente, el cuarto argumento también resulta infundado, ya que el estudio efectuado de los intereses moratorios pactados no constituye una vulneración a la igualdad procesal de las partes en el juicio de origen, sino más bien una facultad otorgada al órgano jurisdiccional a efecto de salvaguardar los derechos humanos de las partes intervenientes en el juicio instado. Por lo tanto, propongo confirmar la sentencia definitiva impugnada. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. El sentido de mi voto es en contra. Me voy a permitir expresar un voto particular con fundamento en el artículo 348 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, bajo las siguientes consideraciones. Considero que fue incorrecta la calificación de usurario que se dio a los intereses moratorios que fueron fijados en el contrato, al igual que la reducción ordenada por la juzgadora. Lo anterior en virtud de que, partiendo de los datos del Banco de México de agosto de 2024, la tasa de interés hipotecario oscilaba entre el mínimo del 9.34, el máximo del 21.13, dando un promedio de 11.40. Ahora bien, el contrato establecía un interés moratorio del 18% anual, lo cual no excede el límite máximo permitido del 21.13%, por lo que a juicio del suscrito no puede considerarse usurario. Sin embargo, la jueza de origen tomó como referencia la tasa promedio del 11.40%, lo cual deviene incorrecto en atención a que la comparación debió de realizarse con las tasas máximas vigentes y no con el promedio, reiterando que los intereses moratorios convenidos no se acercan al límite o incluso no lo rebasan cercanamente, dando la apariencia de ser usurarios, en atención a que la fijación de estos últimos suele ser de mayor cuantía a la de los ordinarios, al tratarse de una penalización por el pago inoportuno o bien por la falta del pago del importe pactado. Por lo que el suscrito considera se debe modificar el resultado octavo y resolutivo tercero de la sentencia de primera instancia, conforme a las razones que han quedado expresadas al haber resultado parcialmente fundados los agravios analizados. Es cuanto. Gracias, magistrado. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. Yo estoy de acuerdo. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, María Alberto Castro Alcocer. A favor del proyecto. Gracias. Entonces el proyecto fue aprobado por mayoría de votos con voto particular del magistrado primero. Mayoría de votos de la magistrada segunda y el magistrado tercero con voto particular del magistrado primero. Bien. El siguiente toca del magistrado tercero, corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Toca 75-2025, deriva del expediente civil 562-2016 del Juzgado Segundo Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El auto apelado es de fecha 15 de abril del 2025 y el apelante es la parte demandada. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. En el presente asunto, el problema jurídico a resolver es determinar si la jueza estuvo en lo correcto o no al no acceder a decretar la caducidad de la instancia. El inconforme, en su primer agravio, señala que la jueza de primera instancia viola en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 14 de la Carta Magna, al no acceder a su petición para que se decrete la caducidad de la instancia, a pesar de haber transcurrido los 6 meses que establece el artículo 53 del Código Procesal. En su segundo agravio, aduce la falta de fundamentación y motivación en el acuerdo recurrido. En cuanto a su tercer agravio, manifiesta que el contenido del acuerdo recurrido denota actuación parcial hacia la parte actora, permitiéndole conservar un derecho que debió declararse extinto. Máxime que el procedimiento civil se rige por el principio dispositivo, y es a las partes a quienes les corresponde promoverlo eficazmente. Por último, en su cuarto agravio, aduce que, de acuerdo a lo que establece el artículo 55 del Código Procesal, no existía impedimento legal para que la juzgadora decretara la caducidad de la instancia. Ahora bien, los agravios primero, tercero y cuarto se analizan de manera conjunta por cuanto se encuentran íntimamente relacionados entre sí,
los cuales se consideran infundados, ya que de la revisión de las copias certificadas deducidas del expediente de origen, se observa que entre las fechas señaladas por el inconforme para que se actualizara la caducidad, existió la tramitación de un recurso de apelación, razón por la que sí existía impedimento legal para que la jueza de origen decretara la caducidad al actualizarse la fracción segunda del artículo 55 del Código Adjetivo de la materia. Finalmente, en cuanto al segundo agravio hecho valer por el inconforme, este se considera fundado pero inoperante, ya que si bien se puede apreciar del acuerdo recurrido, que la autoridad de primera instancia únicamente cita los preceptos legales en los que basa su decisión, dicha circunstancia no afecta el sentido del auto impugnado, en mérito de los razonamientos expuestos en la resolución. Por lo tanto, propongo confirmar el auto recurrido. Secretaria, proceda por favor a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Hernán Jesús Vega Burgos. A favor del proyecto. Gracias. Magistrada segunda, licenciada en Derecho, Claudia Crisol Antonio Mayor. A favor del proyecto. Gracias. Y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mario Alberto Castro Alcocer. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. De esta forma se ha terminado con los proyectos que fueron listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de la presente sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada a fin de cumplir las obligaciones de transparencia. Se continúa con las funciones propias de este órgano jurisdiccional y se cierra la presente sesión, siendo las 11:35. Muchas gracias. Muchas gracias.